Sí, muy bien. Bueno, después del video estábamos viendo otras reacciones, ¿verdad? Hablábamos de las reacciones al principio de los monosacáridos y decíamos que realmente algunos factores les afectan, sobre todo factores muy extremos, las temperaturas elevadas, como todas las reacciones, ¿verdad? Los pHs extremos, muy ácidos o muy alcalinos y algunos agentes oxidantes y reductores. Entonces, al principio, antes del video, si recuerdan, veíamos las reacciones, prácticamente son reacciones de isomerización que se presentan en soluciones acuosas con pHs alcalinos y a temperaturas elevadas, ¿verdad? Y también en condiciones ácidas, principalmente se produce hidroximetilfurfural, que es precursor de las melanoidinas. Este término melanoidinas es el que se le da a todos los compuestos que generan color o que producen color en los alimentos. Entonces, nos quedamos en las reacciones de oxidación y reducción de monosacáridos. Estas también son de importancia en el área de ciencia y tecnología de alimentos. En el caso en química inorgánica, ustedes recuerdan que oxidación, hablamos de una oxidación cuando se pierden uno o más electrones por un átomo, y esos electrones pues los va a ganar otro átomo, ¿verdad? Y reduciéndose. Entonces la reducción pues es la ganancia de uno o más electrones por un átomo. Esto sería en química inorgánica, pero en química orgánica, que finalmente son moléculas orgánicas, ¿verdad? Los carbohidratos, los monosacáridos, hablamos de una oxidación cuando al reaccionar el carbono pierde densidad electrónica. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando se une con un elemento más electronegativo, ¿verdad? De tal modo que pierde densidad electrónica. Principalmente con el oxígeno. Cuando en la reacción se gana o hay reacción con oxígeno, hablamos de una oxidación. Y la reducción, pues sería lo contrario, cuando gana densidad electrónica el carbono al reaccionar. Principalmente es cuando se reacciona o se adiciona hidrógeno, ¿verdad? Las reacciones de oxidación y reducción de monosacáridos son importantes desde el punto de vista de la industria de alimentos. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la oxidación de monosacáridos, cuando las aldosas y un poco más difícil las cetosas se oxidan, forman ácidos aldónicos. En este caso, si tenemos una aldosa como por ejemplo la glucosa, el grupo aldehído se oxida debido a a la reacción con un agente oxidante, ¿verdad? Se oxida y se convierte en un ácido carboxílico, al cual se le da el nombre de ácido aldónico específicamente, ¿verdad? Si, por ejemplo, la aldosa de la que partimos es la glucosa, se forma el ácido glucónico, que se le da el nombre de sorbitol específicamente, lo vamos a ver más adelante. Entonces, de este modo, hablábamos de los azúcares reductores, haciendo memoria un poquito, ¿verdad? Decíamos que para que un azúcar se comporte como reductor, debe estar en la forma de cadena abierta o de aldehído. Sí, precisamente por esta reacción, cuando un azúcar se reduce, se oxida, a su vez actúa como un agente reductor, ¿verdad? En este caso, cuando el azúcar se oxida, se convierte en un ácido carboxílico. De tal forma, decíamos también que los azúcares en medio acuoso principalmente se encuentran en forma cíclica o hemiacetálica. De esa forma no se comportan como reductores, ¿verdad? Porque el carbono anomérico pues no tiene que sufrir una mutarrotación o abrirse el anillo para que se forme nuevamente el grupo aldehído y de esta forma pueda reaccionar con el agente oxidante y comportarse como un azúcar reductor. Ahora bien, hay agentes oxidantes que utilizamos para detectar la presencia y cuantificar también azúcares reductores. Tenemos, por ejemplo, el reactivo de Tollens, el reactivo de Fehling y el de Benedict. En el primer caso, la plata, bueno, el metal que se reduce sería el de estos reactivos, ¿verdad? En el caso del reactivo de Tollens es la plata y el reactivo de Fehling y de Benedict es el cobre. En el caso de Fehling está en un medio, como vamos a ver ahorita, está en un medio alcalino y en el de Benedict es un medio ácido. Entonces, los productos de esta reacción de oxidación de monosacáridos, pues sería el azúcar oxidado y el ion metálico reducido por efecto del azúcar reductor.
Entonces, aquí tenemos las dos pruebas, ¿verdad? En el laboratorio, cuando se da el laboratorio, principalmente se utiliza el reactivo de Fehling. También está el de Tollens, a lo mejor les ha tocado a ustedes en las clases de orgánica, tal vez, o lo han visto, ¿verdad? Donde el azúcar reductor, en este caso una aldosa que tiene el aldehído disponible, ¿verdad? Reacciona. Los aldehídos reducen el reactivo de Tollens hasta plata metálica que se deposita en las paredes del tubo de ensayo como espejo, ¿verdad? Esta es la reacción en la producción de espejos. Entonces, pero a nosotros, bueno, este reactivo no lo usamos mucho en el laboratorio para determinar la presencia de azúcares reductores. Realmente usamos el de Fehling, ¿verdad? Y podría ser el de Benedict. En este caso, la solución azul que contiene el cobre forma un precipitado rojo de óxido cuproso cuando el azúcar reductor oxida al ion metálico, ¿verdad? Que se encuentra en el reactivo. De esta forma, si un azúcar, por ejemplo, vamos a suponer una solución, si se fijan aquí también están hidróxido de sodio, ¿verdad? Tiene un pH alcalino. Entonces, el azúcar reductor en un ambiente o un pH alcalino, cuando reacciona con el reactivo de Fehling, reduce el ion de cobre y se genera un precipitado rojo. De esta forma, cuando tenemos nosotros azúcares que son reductores, llevamos a cabo la reacción y vamos a observar que cambia de azul a rojo o a alguna otra tonalidad, dependiendo de la cantidad de azúcares reductores que tenemos. En el caso cuando se hace la prueba en el laboratorio, se les proporcionan varios azúcares, por ejemplo, glucosa, fructosa, gilosa y dos azúcares alcoholes, que ahorita vamos a ver por qué no son reductores, que es el sorbitol y el manitol. De todos esos, los únicos que cambian pues son los azúcares reductores, ¿verdad? En este caso la glucosa, la fructosa también, porque está en un medio alcalino y sufre una isomerización. Ahorita vamos a checar eso. Entonces, los azúcares que sí son reductores, cambian de color azul la solución. Al principio todas las soluciones son de color azul. En cuanto se empieza a calentar, los que son reductores cambia el color, ¿verdad? A rojo, amarillo, anaranjado, dependiendo de la cantidad de azúcares reductores que tengamos. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos cantidades traza de azúcares reductores, el azul cambia a verde o amarillo y entre más cantidad de azúcares reductores haya, en la solución, pues más se va a acercar más al rojo, ¿verdad? Esta prueba creo que también la llevan a cabo la detección o la cuantificación y detección, creo, de azúcares reductores en los que están llevando análisis de alimentos, análisis químico de los alimentos. Creo que en pruebas específicas ven esto, ¿verdad? Entonces, pero también se realiza la prueba. No sé si también lo han llevado, lo han hecho en orgánica, a lo mejor en alguna de las materias de química, de laboratorio que han llevado. Pero bueno, esta es una prueba, ¿verdad?, de azúcares reductores que se basa en la oxidación de los monosacáridos, de los que sean reductores. Ahora, lo que decíamos ahorita, yo pensé que ya habíamos visto esto, pero no. ¿Qué es un azúcar reductor entonces? Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué lo retomamos o por qué lo consideramos? Porque una de las reacciones de oscurecimiento, que es la reacción de Maillard o de Maillard, también le llaman, ¿verdad? Es esencial tener azúcares reductores para que se lleve a cabo la reacción. Bueno, ¿qué son los azúcares reductores? Bueno, es un carbohidrato que reduce al agente oxidante, puede ser la plata o el cobre, lo cual está acoplado con la oxidación del grupo aldehído. Entonces, estamos hablando de que un azúcar reductor deberá tener el grupo aldehído libre o como tal, ¿verdad? Que no esté bloqueado. Otra es que son azúcares en los que el hidrógeno del hidroxilo anomérico no ha sido sustituido. Y vamos a revisar esto para recordar un poquito, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con que el OH del carbono anomérico no haya sido sustituido o no esté bloqueado? Si recuerdan, cuando veíamos la formación de miacetales cíclicos, déjenme ver dónde lo tenemos. Si se fijan, aquí, ¿se acuerdan?
que los azúcares, recordando un poquito, ¿verdad? Los azúcares pueden estar, están yendo y viniendo entre estas dos formas, ¿verdad? Principalmente se encuentran en forma de miacetal cíclico. Si se fijan en esta forma, pues el azúcar cuando está en forma cíclica o hemiacetálica no se comporta como un azúcar reductor, no tiene un grupo aldehído o no tiene el carbonilo disponible. En cambio, gracias a la mutarrotación o a ese fenómeno que permite que el azúcar se abra y pase o regenere la forma de cadena abierta o de aldehído, en esta forma, cuando precisamente está en esta forma de azúcar o de cadena abierta, es cuando se comporta como un azúcar reductor, porque aquí tiene el grupo aldehído disponible. A lo que íbamos ahorita, que decía, un azúcar reductor no deberá tener bloqueado el OH del carbono anomérico. Si, por ejemplo, este OH en el hemiacetal cíclico ha reaccionado y está formando a lo mejor un enlace glucosídico o reaccionó con alguna glucona o con alguna otra molécula, ese OH no está disponible, por lo tanto, ese OH, la molécula no puede regresar a la forma de aldehído o de cadena abierta. Entonces, un azúcar reductor tendrá que estar en forma de aldehído o poder pasar de la forma cíclica a la forma de aldehído. ¿Y cómo puede pasar de la forma cíclica a la forma de aldehído? Teniendo el OH del carbono anomérico libre, no estar bloqueado. Por eso, en el caso de la sacarosa, que es un disacárido formado por glucosa y fructosa, ambos monosacáridos están unidos precisamente por sus carbonos anoméricos, sus respectivos carbonos anoméricos, formando un enlace glucosídico. Por eso es que la sacarosa no es un azúcar reductor, porque no tiene libre el OH del carbono anomérico, ¿verdad? Si la sacarosa se hidroliza, y pues ya no estaríamos hablando de sacarosa, ¿verdad? Estamos hablando de glucosa y de fructosa, que por su cuenta ambas sí son reductores. ¿Por qué? Porque pueden sufrir mutarrotación y reponer o volver a convertirse en un aldehído, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un azúcar reductor es aquel que tiene el grupo aldehído libre o que tiene el grupo OH libre, ¿verdad? Como tal. Entonces, de esta forma vamos a ver por qué. Porque el carbonilo después va a sufrir una adición nucleofílica, una reacción de adición nucleofílica con el grupo amino. Por eso es que de ahí se inician las reacciones de Maillard o de Maillard. Voy a regresar a la diapositiva en la que estábamos. Sí queda más o menos claro qué son los azúcares reductores. Sí, muchachos. Sí, maestra. Bueno, ok, entonces ya sabemos, ¿verdad? Más allá de la definición, nada más acordarnos, un azúcar reductor debe tener el grupo aldehído disponible o el OH del carbono anomérico si es que se encuentra en forma cíclica o hemiacetálica, ¿verdad? Ahora, esta reacción de oxidación de azúcares o de monosacáridos sí tiene importancia a nivel industrial. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí estamos hablando de reacciones de oxidación de la glucosa catalizada por enzimas, ¿verdad? Por la glucosa oxidasa. Acuérdense que las reacciones pueden ser químicas o bioquímicas, o las bioquímicas pues son catalizadas por enzima. En el caso de la reacción bioquímica de la oxidación de la glucosa catalizada por la glucosa oxidasa, es importante, por ejemplo, para cuantificar la glucosa en alimentos o en sangre y orina, para pruebas de diabetes, pruebas rápidas, o también para la producción comercial de estos dos compuestos que se utilizan como aditivos, ¿verdad? El ácido D-glucónico y la gluconodelta-lactona, que se utiliza en cárnicos para acidificar. O también un ejemplo es en la estabilización del huevo en polvo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si bien es cierto que el huevo, ¿por qué lo manejamos en polvo? Bueno, pues por la facilidad, ¿verdad? Acuérdense que el huevo como tal, pues es un poco frágil, requiere ciertas condiciones de almacenamiento, no en refrigeración, pero sí tenerlo en un lugar donde no haya mucho problema de que se vaya a quebrar, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente, pues es mucho más fácil manejarlo en paquetes, en polvo, ¿verdad? Dura más también, tiene una vida en anaquel pues mayor.
Bueno, sin embargo, pues para llegar a obtener este producto, también otra cosa, las proteínas del huevo, así como tal, el huevo en polvo se puede utilizar, se reconstituye con leche o con agua y ya obtenemos el huevo, ¿verdad? O se puede utilizar como ingrediente en otros alimentos, como en panificación o en aquellas formulaciones donde se requieran las propiedades funcionales de las proteínas del huevo. Entonces, de esta forma, pues el huevo se deshidrata, pero al aplicar calor, aunque la cantidad de glucosa es poca, realmente es 0.5, pero es suficiente para que junto con la gran cantidad de proteínas o de grupos amino que están en el huevo, se den las reacciones de Maillard y esto va a generar compuestos que dan color, olor y sabor desagradables en este tipo de producto. Aparte, se ven afectadas las funcionalidades de las proteínas y de esta forma pues ya no nos sirve mucho, ¿verdad? El huevo. ¿Qué es lo que se hace? No se puede extraer esta cantidad de glucosa, no es viable ni técnica ni económicamente. ¿Qué podríamos hacer entonces? Bueno, acuérdense que de la glucosa el problema sería el grupo aldehído, la glucosa es una aldosa, ¿verdad? Una aldohexosa. Si nosotros convertimos ese grupo aldehído en otro grupo funcional, pues ya de esta forma no está disponible para reaccionar. Entonces, lo que se hace es que a la pasta de huevo, antes de tratarla térmicamente, se le adiciona catalasa y peróxido de hidrógeno. De esta forma se tiene oxígeno que va a utilizar la glucosa oxidasa, que es otra enzima, ¿verdad? La glucosa oxidasa utiliza ese oxígeno para oxidar el grupo aldehído y convertirlo en ácido carboxílico. De esta forma se obtiene el ácido D-glucónico, el cual no reacciona o no participa en la reacción de Maillard. Y en esta forma, pues evitamos todo el problema, ¿verdad? Que presentaría el huevo en cuanto a calidad si se llega a dar la reacción de Maillard. Aquí tenemos dos esquemas, en un huevo que sí fue tratado y otro que no fue tratado antes del tratamiento térmico, ¿verdad? Que no fue adicionado con enzimas para llevar a cabo la oxidación de la glucosa. Si se fijan, el color pues sí cambia bastante, es un color más, es café, cambian las propiedades, todas las propiedades, ¿verdad? Desde el punto de vista sensorial, nutricional. Entonces, pues, es una aplicación en donde podemos ver la oxidación de los monosacáridos, la importancia, ¿verdad? En este caso, nosotros, por ejemplo, cuando está el grupo aldehído, en el caso de las aldosas, pues, todas las aldosas son azúcares reductores porque tienen el grupo carbonilo del aldehído, pero las cetosas generalmente no se oxidan. Entonces, si ustedes van al laboratorio y utilizan el reactivo de Fehling para determinar presencia de azúcares reductores y se les da una muestra o preparan una solución con fructosa, van a ver que la fructosa sí se comporta como un azúcar reductor. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasó ahí, verdad? ¿Por qué la fructosa, si dice que aquí no hay hidrógeno o que difícilmente se oxida, por qué da positivo a la reacción de Fehling? Bueno, en este caso lo que está pasando es que, ¿se acuerdan cuando vimos las reacciones en condiciones alcalinas y con temperatura? Lo que está pasando es que la reacción, el reactivo de Fehling tiene un pH alcalino, se le adiciona hidróxido de sodio en su preparación. Entonces, la fructosa, aunque es una cetosa, sufre una isomerización. La veíamos en la del Lobry de Bruin Alberda, Van Eykenstein. Es un nombre muy complejo, ¿verdad? Pero finalmente es una isomerización en medio alcalino. Entonces, la fructosa realmente da positivo a reacción al reactivo de Fehling, no porque la fructosa sea la reductora, sino porque se isomeriza en los isómeros glucosa y manosa. Realmente lo que estamos detectando son la glucosa y la manosa, producto de la isomerización de la fructosa en medio alcalino, ¿verdad? Si nosotros ponemos en medio ácido, no nos va a dar positivo. Entonces la fructosa pues sí se comporta como un azúcar reductor, ¿verdad? Por este motivo. También nosotros, si en este caso los azúcares utilizamos agentes oxidantes más poderosos y temperaturas más elevadas, se van a formar ácidos aldáricos. Estos presentan oxidación tanto en el aldehído como en el grupo OH del carbono 6 en este caso, ¿verdad? Entonces, de esta forma tenemos el ácido D-glucárico, producto de la oxidación en condiciones más severas de la glucosa o ácido aldárico, ¿verdad? Y finalmente, cuando se oxida nada más
el OH del carbono 6, tenemos el ácido urónico. En este caso, el ácido D-galacturónico, pues es un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a retomar más adelante, es la unidad estructural de las pectinas. Las pectinas son polisacáridos muy importantes, puesto que acuérdense que todos los polisacáridos que se encuentran en la pared celular son los que más impacto tienen en la textura de los vegetales, frutas y hortalizas, ¿verdad? Y uno de los parámetros de calidad en frutas y hortalizas frescas es la textura, es de lo primero, ¿verdad? La textura, el color, la apariencia general. Bueno, de los que más influyen son las pectinas. También son importantes al momento de elaborar mermeladas, por ejemplo, light o bajas en azúcar o con poca cantidad de sacarosa. Bueno, eso lo vamos a retomar más adelante, pero vamos a ver otra vez o nuevamente el ácido D-galacturónico y el estado del carbono 6, del ácido carboxílico, ¿verdad? Las pectinas de bajo y de alto metoxilo, las vamos a ver más adelante. Estos serían los productos generales que se forman de la oxidación de monosacáridos, ¿verdad? De entrada tienen que ser azúcares reductores. Después tenemos las reacciones de reducción de monosacáridos, también son importantes. En este caso, cuando tanto las aldosas como las cetosas se reducen, o el aldehído, ¿verdad? Se generan polioles, o también llamados alditoles o azúcares alcoholes. Si se fijan, prácticamente estos compuestos, pues tienen grupos OH. Sí, y de ahí la gran capacidad que tienen de unirse al agua o de hidratarse, ¿verdad? Son muy utilizados también a nivel industrial y se obtienen a partir de los monosacáridos y por hidrogenación, ¿verdad? Con hidrógeno gaseoso y en presencia de un catalizador, que es el níquel de Rane. A lo mejor ustedes vieron esta reacción antes en orgánica. Bueno, lo importante aquí son el tipo de productos que obtenemos y los usos que podemos darle. En la mayoría de estos polioles o alditoles son muy solubles en agua, ¿verdad? Por la gran cantidad de OHs que tienen, aunque la solubilidad va a variar, dependiendo del azúcar. Y bueno, producen soluciones de distinta viscosidad, dependiendo del tamaño de la molécula, aumentan el punto de ebullición y disminuyen el de congelación. ¿Por qué? Porque tienen gran capacidad de ligar agua. También son utilizados en la fabricación de alimentos de humedad intermedia para que liguen humedad y de esta forma se pueda reducir la actividad de agua, aunque no son utilizados como tal, como conservadores. Tendría que adicionarse una gran cantidad para que puedan hacer el papel de conservadores, ¿verdad? Como tal. En el caso, por ejemplo, de los frutas cristalizadas o donde están muy concentrados los azúcares, ahí sí intervienen o participan como conservadores, pero en la mayoría de los alimentos contribuyen a bajar la actividad de agua, pero no son conservadores, ¿verdad? También ayudan en la rehidratación de productos secos, funcionan como humectantes porque retienen agua, ¿verdad? En general no cristalizan y evitan que otros azúcares lo hagan. El poder edulcorante, bueno, estos azúcares, como podemos ver, van a tener sabores dulces que varían entre el 30 y el 100% de la sacarosa, que es el de referencia, ¿verdad? Pero la ventaja, si eso es lo que buscamos, es que no van a sufrir reacciones de oscurecimiento, ni de caramelización tampoco, ni de Maillard. ¿Por qué? Porque no tienen en este caso de Maillard no, porque no son azúcares reductores, ¿verdad? No tienen el aldehído como tal. Y en la de caramelización, aunque es una pirólisis de los azúcares, tampoco participan, no mucho. Entonces, bueno, no participan en reacciones de oscurecimiento. El sabor dulce puede ser hasta igual que el de la sacarosa, ¿verdad? Algunos de ellos, aunque si se utilizan en exceso, generan resabio o sabor amargo, o dejan en la boca un sabor amargo. El hecho de que tengan gran capacidad de retención de agua hace que si se ingieren en grandes cantidades pueden funcionar como laxantes también. Bueno, no se absorben, su absorción es lenta en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Por lo que son utilizados pero bueno, algunos de ellos ya que se absorben sí se pueden metabolizar
y por esto es que son utilizados, o por ejemplo otros dan la mitad de las calorías que dan los azúcares de los que se derivan, ¿verdad? Entonces, por estas dos razones son utilizados en alimentos bajos en calorías, porque se absorben mal y dan menos calorías, ¿verdad? Que las calorías que proporcionan los azúcares y los monosacáridos comunes, 4 kilocalorías por gramo. Bueno, lo que decíamos, cuando se consumen de forma excesiva, pueden ocasionar, tienen efectos laxantes y diuréticos por la capacidad que tienen de ligar agua. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de polioles específicos. Por ejemplo, el xilitol se obtiene de la hidrogenación de la xilosa, que a su vez la xilosa se obtiene de las semicelulosas de ciertos pinos, ¿verdad? El poder edulcorante es igual al de la sacarosa, más o menos. Aquí algo interesante es que cuando se disuelven en agua, la reacción es endotérmica, por lo tanto generan una sensación de frescura que ayuda o tiene un efecto sinérgico con la menta, en el caso de los chicles o en los dulces de menta. Entonces esto ayuda, y la ventaja es que no se fermentan o no son utilizados por por microorganismos, por lo que no contribuyen a la generar caries, ¿verdad? Entonces son muy utilizados el xilitol específicamente en la elaboración en confitería, en la elaboración de dulces de menta y en otros dulces, ¿verdad? O en el caso del glucitol o el sorbitol, su nombre común es el sorbitol, pero se obtiene de la reducción de la glucosa, ¿verdad? Ojo, otra cosa, estos azúcares, aquí estamos hablando de que se sintetizan, ¿verdad? Pero también se encuentran en forma natural en algunos alimentos, pero en cantidades muy pequeñas. El glucitol, pues, se encuentra en frutas, en algas, tiene el 50% del poder edulcorante de la sacarosa, se comercializa como en forma de jarabe y en forma cristalina, y se utiliza como humectante en alimentos, ¿verdad? Y finalmente tenemos el manitol. ¿Se acuerdan que decíamos que la glucosa se obtiene por hidrólisis del almidón? Y esa glucosa se puede isomerizar en fructosa para generar los jarabes de maíz altos en fructosa, o en manosa, y esa manosa después se reduce, se aplica esta reacción y se obtiene el manitol, que el manitol tiene un poder edulcorante de 65% del que tiene la sacarosa, ¿verdad? Y es moderadamente soluble, a diferencia de los otros, por lo que se utiliza para recubrimiento como antiadhesivo en confitería. No sé si recuerdan ustedes que muchos dulces dicen que se disuelven en la boca y no en la mano, ¿verdad? Con el sudor, o no dejan uno de los eslogan de algunos de los dulces, ¿verdad? Bueno, se puede utilizar manitol para recubrirlos, y de esta forma, que como es tiene baja solubilidad, de esta forma no genera tanto problema, o es un plus, ¿verdad? O una propiedad, o aumenta la calidad de ese tipo de dulces. También se utilizan en chocolates sin azúcar, caramelos, caramelos blandos y duros. Prácticamente en confitería se utilizan estos azúcares o polioles, y también en otros alimentos que nos interesa mantenerlos humectados o con cierta humedad, ¿verdad? Para que influya en la textura, que no se sequen muy rápido. Bueno, en el caso de formación de ésteres y éteres a partir de monosacáridos, las reacciones como tal no son tan importantes, o sea, bueno, no tienen gran importancia como las anteriores, ¿verdad? O como las reacciones de oscurecimiento. Sin embargo, existen en alimentos productos de la esterificación y eterificación. Entonces, de hecho, esta reacción no le dan tanta importancia. Si ya lo leyeron en algún libro, pues bueno, ahí pueden ver algunos productos, ¿verdad?, que se generan. De hecho, la tarea que viene, dar ejemplos de ésteres y éteres, esa no la van a hacer. O sea, tenemos muchas tareas y no nos vamos a entretener en esta. No es tan importante. De todos, si ustedes cuando lean, ahí van a ver algunos ejemplos de ésteres y éteres derivados de monosacáridos, ¿verdad? O cuando lleven, por ejemplo, toxicología de alimentos, creo que algunos de estos compuestos se encuentran en forma natural y tienen cierta toxicidad. Entonces, la tarea 7 no se va a elaborar. Número 7.
Después vamos a empezar con las reacciones de oscurecimiento no enzimático para distinguirlas del oscurecimiento enzimático, ¿verdad? De hecho, estas, si se acuerdan, cuando veíamos el tema de introducción, hablábamos que hay como 7, 8 reacciones que tienen mucha importancia en el área de ciencia y tecnología de alimentos. Tanto por su frecuencia, es decir, se presentan muy comúnmente en los alimentos, y por el impacto que tienen en los aspectos de calidad de los alimentos. Habrá reacciones que nada más impacten en lo sensorial, por ejemplo, pero habrá otras que van a impactar de alguna forma en todo. Este es el caso de las reacciones de oscurecimiento. Tienen un impacto en el aspecto sensorial, principalmente en color, olor y sabor, pero también en textura, vamos a ver ahorita, en algunos alimentos. Tienen un impacto negativo, para variar, en el aspecto nutricional, porque finalmente lo que reacciona pues ya no va a estar disponible como nutriente. Tienen un impacto negativo en la toxicidad del alimento, porque muchos de los compuestos que se generan son tóxicos, y también en algunos tiene impacto negativo, depende de la severidad de la reacción, ¿verdad? Pero pueden tener un impacto negativo en la funcionalidad de proteínas principalmente, ¿verdad? Entonces, la reacción de oscurecimiento casi siempre la vamos a observar cuando calentamos, aunque vamos a ver ahorita que no es condición en algunos casos, pero siempre que calentamos una tortilla, en la mañana que metemos un pan a tostar, cuando hacemos cuando freímos cualquier cosa, empanizados, esos colores cafecitos que nos gustan, todo lo de panificación se da a la reacción de Maillard, por ejemplo, ¿verdad? O cuando ponemos un poco de huevo sobre los panes o galletas, o azúcar y luego la quemamos, cuando hacemos caramelo, todas esas son reacciones de oscurecimiento, generan de oscurecimiento químico, porque por ejemplo cuando partimos un aguacate y que decimos que se oxida, o las peras, cuando mordemos una pera o una manzana o hacemos un puré de plátano, eso, observamos colores oscuros y también se genera, aunque a lo mejor no lo detectamos, pero se generan compuestos que dan sabor y olor. También son reacciones de oscurecimiento, pero de oscurecimiento bioquímico o enzimático, ¿verdad? Y son mecanismos muy diferentes. La reacción de oscurecimiento bioquímico la sufren polifenoles, y en este caso las reacciones de oscurecimiento químico las presentan los carbohidratos principalmente, y carbohidratos con proteínas, y lípidos también pueden ayudar, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con estas reacciones que son muy importantes. Prácticamente del tema de carbohidratos, quienes sufren reacciones son los azúcares simples. Hablamos de monosacáridos y oligosacáridos, porque los polisacáridos realmente no presentan reacciones, no son importantes por reacciones que afecten a la calidad del alimento. Se pueden inducir reacciones, pero no son importantes. Ellos tienen otro, ¿verdad? Sus propiedades funcionales. Entonces, bueno, ¿qué son las reacciones de oscurecimiento no enzimático o de oscurecimiento químico? Son grupos de reacciones que producen compuestos que van a dar color amarillo, café, negro, esas tonalidades, incluso violeta, puede ser también. Generan compuestos que dan sabores muy variados dependiendo de la combinación de azúcares y de proteínas, ¿verdad? O de aminoácidos, y olor. Entonces, estas reacciones, cualquiera de las que vamos a mencionar, generan compuestos que dan color, sabor y olor en los alimentos donde se presentan. Ahora, estas reacciones pueden ser de 3 tipos: la caramelización, o también se le conoce a la caramelización como pirólisis, ¿verdad? Porque es una descomposición de azúcares a altas temperaturas. Prácticamente está el azúcar solito y temperaturas elevadas, y va a generar una serie de compuestos. Está la reacción de oscurecimiento de Maillard o del aminoazúcar, porque se requiere un azúcar reductor y un grupo amino para que inicien las reacciones. Y también está la degradación del ácido ascórbico. La vitamina C como tal no tiene una ruta específica, entra a la degradación de Strecker, que vamos a ver más adelante. Entonces, pues todas esas reacciones de oscurecimiento se presentan en los alimentos principalmente cuando se procesan, y principalmente cuando sufren tratamientos térmicos. Aunque en el caso de la de Maillard también se puede dar
en alimentos que han estado almacenados por mucho tiempo. Por ejemplo, en la leche, leche deshidratada o leche en polvo, cuando tiene años tal vez. La reacción de Maillard es muy lenta a temperatura ambiente o si se presenta a temperatura de refrigeración también es muy, muy lenta. Cuando la vemos que se presenta rápido es cuando calentamos los alimentos, ¿verdad? Luego, si calentamos una tortilla rápido, vemos cómo cambia de color, empieza a tornarse doradito, que le llamamos, ¿verdad? Café o negro, o cuando freímos cualquier tipo de alimento que tenga carbohidratos reductores y grupos amino, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que no solamente los carbohidratos aportan los grupos carbonilo, también productos de la oxidación de lípidos pueden alimentar a la reacción de Maillard. Por eso es que es mucho más compleja, ¿verdad? Cuando hay lípidos. Entonces, estas reacciones, en el caso de la caramelización, sí es necesaria temperaturas muy elevadas, arriba de 160, 120, 160. Bueno, afectan a la calidad del alimento tanto en forma positiva como negativa. Acuérdense que todas las reacciones que se presentan en un alimento, hasta las más que podríamos pensar que son muy negativas, como la oxidación de lípidos, puede tener un efecto positivo en el alimento. En el caso de alimentos madurados, a quesos o carnes maduradas, donde se requieren sabores y aromas fuertes, las reacciones de oxidación de lípidos pueden contribuir a esas propiedades o características de los alimentos. Y claro que en un aceite, en unas papas fritas, pues esa reacción sería negativa, ¿verdad? Tendría un impacto negativo. En el caso de las reacciones de oscurecimiento, pueden tener efectos positivos en muchos alimentos y también negativos, ¿verdad? En otros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, lo que decíamos, no hay que confundir las reacciones de oscurecimiento químico con las de oscurecimiento enzimático. Los mecanismos son totalmente diferentes. En el caso, por ejemplo, un ejemplo de los muchos que hay, en el caso de la reacción de Maillard, por ejemplo, la caramelización, la temperatura la promueve, hace que se acelere y que sea más intensa o se produzcan más compuestos. Si nosotros aplicamos calor, por ejemplo, en una reacción de oscurecimiento enzimático, vamos a desnaturalizar a la polifenol oxidasa tal vez, y ya no se va a presentar la reacción de oxidación, de oscurecimiento, ¿verdad? Entonces, como un factor que es la temperatura, en el caso del oscurecimiento químico promueve esa reacción y en el caso del oscurecimiento enzimático la va a detener. Por ejemplo, si nosotros escaldamos champiñones o escaldamos manzana, vamos a inactivar a las enzimas y de esta forma pues ya no se daría el oscurecimiento bioquímico o enzimático. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, que los reactivos, en el caso de las reacciones de oscurecimiento químico, pues son los azúcares, proteínas, lípidos, principalmente azúcares, para que no nos confundamos, azúcares, ¿verdad? Pero en el caso de las reacciones de oscurecimiento enzimático, son polifenoles, nada que ver, ¿verdad? Con los azúcares. Otra cosa, bueno, ahorita me acuerdo, ¿verdad? Entonces, son dos mecanismos diferentes. Muchas veces pensamos que el oscurecimiento es lo mismo. Otra cosa, por ejemplo, no significa que si se presenta la caramelización en un jamoncillo, vamos a suponer que se presenta el oscurecimiento de Maillard, no se puede presentar la caramelización, o en el café tostado, o en la cebada para hacer las cervezas de los diferentes colores, ¿verdad? Más clara, más oscura, tiene que ver con reacción de Maillard. La generación de compuestos que dan color. Entonces, en un mismo alimento se pueden presentar todas, depende de la composición del alimento, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando del aguacate, si observamos un oscurecimiento, no es una caramelización porque no están las condiciones que vamos a revisar. No es un oscurecimiento de Maillard porque no son las condiciones que vamos a revisar. Lo más probable, y de hecho es lo que se presenta, es una reacción de oscurecimiento enzimático. Si la queremos detener, tendrá que ser, hay ciertos factores que van a influir en esa reacción que son diferentes a los que se presentan en las reacciones de oscurecimiento químico. Entonces, bueno, las reacciones se pueden presentar varias de ellas o unas predominar más que otras, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esta tablita que seguramente les ha tocado verla en otras ocasiones, viene en el libro de Baduy. Hace un resumen sobre los factores
que influyen en cada una de las reacciones de oscurecimiento y cuáles sí son esenciales y otros cuáles no, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la caramelización, el oxígeno, si está presente va a reaccionar, pero no es esencial tener oxígeno para que empiece una reacción de caramelización. Tener grupos amino tampoco es esencial que haya grupos amino, ¿verdad? Temperatura elevada, sí, eso es básico. Si no hay temperatura elevada, no se presenta la caramelización. El pH puede ser alcalino o ácido y no es necesario azúcares reductores. ¿Dónde podemos ver la caramelización? Si ustedes han hecho flanes, por ejemplo, cuando ponen azúcar, o se han hecho nueces garapiñadas, que han hecho nueces o cacahuates cubiertos con caramelo, ¿verdad? El caramelo muchas veces se prepara, nada más se pone azúcar a temperaturas elevadas y podemos observar cómo se dan las reacciones de caramelización. Empezamos con un polvo con las características de la sacarosa, del azúcar, de cierto sabor, cierta apariencia, y terminamos con un líquido viscoso, oscuro, con aroma, sabor y olor a caramelo, muy diferente, ¿verdad? ¿Qué pasó entre esos dos, entre el inicio y el final? Bueno, las reacciones de caramelización fueron las que le dan esas propiedades al caramelo que buscamos, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando hacemos cebolla, cuando ponen cebolla ustedes en un sartén y empezamos a observar que la cebolla se empieza a tornar un poquito oscura, son reacciones de caramelización, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos de caramelización, ¿verdad? La caramelización como tal es una reacción muy importante en la industria porque gracias a esta se puede producir el colorante caramelo, que es el colorante más utilizado en alimentos para dar esos colores cafecitos, ¿verdad? ¿Cuántos alimentos conocemos que tienen esos colores, esas tonalidades? Los gravies, hay hasta los alimentos para animales como los perritos. La mayoría de los colores que se manejan son cafés, de color café o simulando el color de la carne, ¿verdad? O de guisos que daría la carne. Entonces, la caramelización, pues, es muy usada. La reacción de Maillard, el oxígeno no es esencial. Si está, va a reaccionar y va a generar ciertos compuestos, pero no es esencial tener oxígeno. Grupos aminos, sí, aquí sí es necesario para poder para que se dé una reacción de Maillard, sí se requieren grupos amino primarios, vamos a ver. Temperatura elevada no es necesaria, era lo que decíamos ahorita. Si tenemos temperatura elevada, la reacción va a ser más rápida y se va a notar más, lo podemos notar. Pero también se puede dar la reacción de Maillard en alimentos almacenados a temperatura ambiente, pero muy, muy lento, ¿verdad? El pH óptimo es el alcalino. Ahorita vamos a revisar por qué el alcalino, ¿verdad? Y es esencial que haya azúcares reductores o cualquier otro compuesto que aporte grupos carbonilo en la reacción, generalmente derivados de oxidación de lípidos. Y la oxidación del ácido ascórbico, bueno, o de la vitamina C, ¿verdad? Sí es necesario que haya oxígeno, grupos amino no es necesario, temperatura tampoco, el pH óptimo ligeramente ácido y azúcares reductores no, ¿verdad? Estamos hablando de la vitamina C. La reacción de oxidación bioquímica o enzimática, pues es gracias a la polifenol oxidasa. Se requiere oxígeno, los grupos amino no son necesarios, temperatura elevada tampoco, pH óptimo es el ácido y azúcares reductores tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a revisar primero las dos primeras, caramelización y Maillard. Y sí, dígame. Por ejemplo, cuando dice ligeramente ácido, tiene que ser pues solamente ligeramente, si es muy ácido no se da. Si es muy ácido, en el caso de estas dos, sí, pero acá no. Vamos a ver que la de Maillard se inhibe con pHs muy ácidos, no le favorecen. Incluso una forma de detener la de Maillard es abajo de 7, de un pH menor a 7. Y la de caramelización, vamos a ver que se usan pHs ácidos, pueden ser muy ácidos, pero las propiedades del caramelo que se generen van a ser diferentes. Entonces, el pH es aquí alcalino, aquí ligeramente ácido, aquí sí. En estas donde dice ligeramente ácido, sí tiene que ser tal cual ligeramente ácido. Porque, por ejemplo, en el caso de la polifenol oxidasa, un pH muy ácido va a desnaturalizar tal vez a la enzima. Acuérdense que las enzimas trabajan en pHs
en rangos de pH específicos, ¿verdad? En forma óptima. Entonces, un pH ligeramente ácido favorece a la reacción de oxidación. Tan es así, fíjense, que cuando nosotros adicionamos cierta cantidad, en el caso del oscurecimiento enzimático, cuando nosotros queremos que el aguacate, por ejemplo, no se oscurezca mucho, ponemos limón, ¿verdad? Para bajar el pH también y el ácido cítrico tiene ciertas, después lo vamos a revisar cómo es que actúa como inhibidor. Pero sí, sí es, en este caso de la oxidación del ácido ascórbico, vitamina C y la polifenol oxidasa, sí tiene que ser ligeramente ácido como tal, como dice, ¿verdad? En el caso de la enzimática va a desnaturalizar a la enzima, entonces ya no se va a presentar la reacción, y también va a actuar sobre los polifenoles. Y en el caso de la oxidación del ácido ascórbico, también porque vamos a ver después que el ácido ascórbico realmente entra a la ruta una de las reacciones o mecanismos que se presentan en la de Maillard, ahí es donde se degrada el ácido ascórbico. No sé si me expliqué o respondí lo que me preguntabas. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, bueno, chicos, de todos modos lo vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver el pH exactamente por qué. O sea, dice uno, el pH alcalino es el que más favorece a la de Maillard, pero ¿por qué, verdad? Vamos a ver, o sea, está interesante, porque muchas veces lo aprendemos así, ¿verdad? Que el pH alcalino lo favorece o no lo favorece, pero tiene un porqué. Entonces vamos cuando lleguemos a esos factores que afectan a la reacción de Maillard, vamos a revisar el pH, porque el pH ácido la inhibe y un pH alcalino el óptimo es 10, porque la favorece, ¿verdad? Entonces, lo vamos a revisar más adelante. Bueno, aquí tenemos un video que les puse que hace un resumen sobre los mecanismos de oscurecimiento, tanto los químicos como los enzimáticos. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, que está en la plataforma. Para quienes no lo hayan visto, lo vamos a ver rapidito. Dura, creo que 10 minutos, no nos quita mucho tiempo. Pongan, si tienen, pongan atención para que vean qué factores. A lo mejor menciona algunas cosas que aquí no menciono yo. Las reacciones de pardeamiento son muy frecuentes en una gran diversidad de alimentos. Como consecuencia, se forman coloraciones pardas, marrones en la superficie. Esta coloración puede tener distintos significados. En ocasiones puede ser positiva y en ocasiones puede suponer un deterioro del alimento. La formación de estas coloraciones pardas pueden tener lugar por distintos tipos de reacciones. La más común es la reacción de pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard, que se da en la superficie, por ejemplo, del pan o de los filetes cuando los estamos haciendo a la sartén. También existen otro tipo de reacciones de formación de colores pardos, como son las reacciones de pardeamiento enzimático. El ejemplo más claro de estas es la superficie de una verdura o de una fruta cuando la cortamos y la exponemos al aire. Es lo que los cocineros y muchas personas denominan oxidación. El significado de estas reacciones es muy diferente. En algunos alimentos es considerado positivo. Por ejemplo, el aroma típico del pan es debido a la formación de reacciones de Maillard en la superficie cuando se está horneando, y en otras ocasiones da lugar a coloraciones que pueden ser consideradas un defecto. Por ejemplo, si calentamos la leche durante mucho tiempo o la superficie de una manzana cuando la hemos cortado y la dejamos en el frigorífico hasta el día siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos en los cuales se desarrollan reacciones de pardeamiento de distinto tipo sobre su superficie, dando lugar a coloraciones que oscilan entre el marrón y el pardo, como en galletas, pan, rosquillas, café, carne a la plancha, o reacciones de pardeamiento enzimático, como es el caso de la manzana o de un champiñón cuando se cortan y se exponen al aire. En las reacciones de pardeamiento enzimático, como su nombre indica, la formación del color pardo tiene que ver con la actividad de una enzima, la polifenol oxidasa. Estas reacciones se dan sobre todo en frutas, verduras y setas. Lo que ocurre es que al cortar estas frutas, verduras o setas, con la exposición al oxígeno, la polifenol oxidasa va a transformar el fenol en quinonas. Estas quinonas, por posteriores reacciones, darán esas coloraciones pardas que aparecen en una fruta cuando se corta y se expone al aire durante mucho tiempo, o también, por ejemplo, en la superficie de corte de un champiñón.
vamos a comparar a qué velocidad transcurre la reacción de pareamiento enzimático en una manzana cortada en taquitos, a la cual vamos también a someter a la acción del limón. El limón tiene ácido cítrico y ácido ascórbico. Por una parte, su bajo pH va a retrasar la reacción de oxidación de pareamiento enzimático, y por otra parte, el ácido ascórbico va a actuar como agente reductor, retrasando igualmente dicha reacción. Por otra parte, otro grupo de taquitos lo vamos a someter a escaldado. En el escaldado, la elevada temperatura va a conseguir inactivar la polifenol oxidasa, responsable del pareamiento enzimático, y por lo tanto también se verá retrasado dicho pareamiento. Si bien estas reacciones de pareamiento enzimático pueden dar lugar a la generación de problemas y de coloraciones que no son deseables, en el ejemplo de la manzana que hemos visto anteriormente, en otras ocasiones sí pueden ser deseables desde el punto de vista de las características del alimento. Un ejemplo podría ser el té negro o también en las ciruelas pasas. Esas coloraciones tan intensas son debidas a reacciones de pareamiento enzimático y en este caso sí son reacciones deseables. Las reacciones de pareamiento no enzimático o reacciones de Maillard tienen lugar en multitud de alimentos. Para que tengan lugar es necesario que haya un azúcar reductor y un compuesto aminado, que normalmente se trata de un aminoácido o de la cadena lateral de una proteína. Se trata de reacciones muy complejas que dan lugar a multitud de compuestos, algunos de ellos coloreados, que son los responsables de la aparición de esos colores pardos y marrones en la superficie de determinados alimentos, y también da lugar a multitud de pequeños compuestos de muy bajo peso molecular que tienen una gran influencia sobre el aroma. Entre los factores que pueden influir sobre el desarrollo de estas reacciones de Maillard se encuentran fundamentalmente la temperatura. Las temperaturas altas promueven y favorecen que se desarrollen este tipo de reacciones. No obstante, hay otros factores que también son muy importantes. Por ejemplo, la presencia de azúcares reductores. Si hay un azúcar reductor, como puede ser la ribosa o la glucosa, estas reacciones transcurrirán de una manera mucho más rápida. Otro factor que influye en gran manera sobre la velocidad de desarrollo de estas reacciones es el pH. Estas reacciones son muy complejas, algunos de sus pasos se ven favorecidos a pHs básicos y otros a pHs más ácidos, pero globalmente un pH más básico favorece la reacción de Maillard y hace que se desarrolle con mayor rapidez. Las reacciones de pareamiento no enzimático son deseables en un gran número de alimentos. Por ejemplo, el aspecto y el aroma que tiene el pan o que tiene la carne cuando se hace a la plancha son ejemplos bien claros de que es una reacción que en muchas ocasiones es deseable. No obstante, en ocasiones este tipo de reacciones pueden suponer un problema.
Como ejemplo, tenemos la leche. Cuando es calentada a unas temperaturas muy altas y durante mucho tiempo, puede perder su coloración blanca característica y empezar a tener coloraciones pardas, que en muchos casos muchas personas no las van a considerar como algo deseado. Existen otro tipo de reacciones de pardeamiento no enzimático que no son las reacciones de Maillard. Se trata de las reacciones de caramelización. En este caso se necesita de la presencia de azúcares, una elevada temperatura, pero por otra parte la no presencia de compuestos aminados. Esto es lo que la diferencia de las reacciones de Maillard. A esas temperaturas tan elevadas, los azúcares sufren una serie de reacciones muy complejas que dan lugar a la formación de coloraciones pardas, incluso muy oscuras, y también a la formación de compuestos aromáticos, en algunas ocasiones similares a los que se producen en las reacciones de Maillard. Este tipo de reacciones de caramelización tiene lugar en la superficie del café cuando se hace el torrefactado, donde las altas temperaturas de la superficie, conjuntamente con la adición de sacarosa, dan lugar a la formación de un caramelo sobre la superficie de los granos de café. Lo que hemos pretendido es mostrar las reacciones de pardeamiento que pueden tener lugar en los alimentos, de una gran importancia en un gran número de estos, y los tipos de reacciones de pardeamiento que existen. Las reacciones de pardeamiento enzimático, que tienen lugar en frutas y verduras, las reacciones de pardeamiento no enzimático, entre las cuales están las reacciones de Maillard y las reacciones de caramelización. Bueno, chicos, si se fijan, este es un resumen a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que es las reacciones de oscurecimiento. Bueno, nosotros vamos a empezar entonces a ver cada una de estas. Primero tenemos la reacción de caramelización o de pirólisis, ¿verdad? Es una descomposición. Ocurre, como es una descomposición de los azúcares por tratamiento térmico, pues se requiere, aquí sí es esencial, una temperatura elevada, a más de 150 o 160 grados. Entonces, esta la pueden presentar tanto azúcares reductores como no reductores. No es un factor que sean, no es esencial o no es determinante que sean reductores. Pueden ser tanto reductores como no reductores, principalmente la sacarosa, que es un no reductor, y en ausencia de grupos amino, lo que decía el video también, ¿verdad? Es lo que la va a hacer diferente de la de Maillard. En la de Maillard se requieren azúcares reductores y grupos amino. En esta no se requieren azúcares reductores ni grupos amino, pero sí temperaturas elevadas. Ahora, se producen una mezcla compleja de compuestos que dan color, olor y sabor. La caramelización se presenta durante el tratamiento térmico de los alimentos, por ejemplo, en el freído, rostizado, a la plancha, tostado, etcétera, y especialmente cuando hay sacarosa, ¿verdad? Junto con la de Maillard, participan o dan las características de los alimentos como el chocolate, el jamoncillo, por ejemplo. A nivel industrial se utiliza para generar el colorante caramelo, que se utiliza como colorante y saborizante, ¿verdad? Y en el caso de la caramelización, para generar este aditivo o este colorante, el caramelo, se utiliza principalmente en condiciones acuosas. Por ejemplo, en solución acuosa se pone el azúcar, puede ser sacarosa, pero pueden ser otros, ahorita los vamos a ver, y se calienta en presencia de un ácido o de una base, y también se utilizan sales de sulfitos o sales de amonio, que vamos a ver más adelante, dependiendo de la combinación de esos factores, es decir, del azúcar, si se utilizó un ácido o una base, y si hubo presencia de sales de sulfitos o de sales de amonio, van a ser las características del caramelo que se genere. Entre estas, pues el color, por ejemplo, de ese caramelo, su solubilidad, el pH que tenga, y por lo tanto, dependiendo de esas características del caramelo, van a poder ser aplicados en diferentes tipos de alimentos. A lo mejor para alimentos ácidos se aplica el caramelo de clase 4, y para otros alimentos se aplican otros, ¿verdad? Dependiendo de las características que tenga ese caramelo. Entonces, aquí tenemos algunos de los muchos alimentos en los que se dan reacciones de caramelización también. Por ejemplo, tenemos
dos tipos de caramelización, ¿verdad? La caramelización de un azúcar anhidro, es decir, sin presencia de agua. Aquí nada más ponemos el azúcar, en este caso la sacarosa. Es como cuando hacemos caramelo para flanes, por ejemplo, o caramelo para nueces o para palomitas con caramelo. En ocasiones se utiliza este tipo de reacción. Se pone el azúcar a temperaturas elevadas y vamos a ver cómo empieza a salir como espuma, ¿verdad? En las etapas de espumado se dan reacciones de hidrólisis y deshidratación del azúcar y polimerizaciones de los productos de la descomposición de la sacarosa. Y finalmente vamos a obtener un producto que tiene características muy diferentes al azúcar con la que partimos, ¿verdad? Que sería el caramelo, que tiene un sabor, olor y color característico. En este caso, cuando se hace en seco, es decir, no se utiliza agua, bueno, al aplicar el calor se sintetiza primero isosacarosana, que tiene un sabor amargo y su fórmula condensada equivale a la del disacárido menos una molécula de agua. Si se fijan, se empieza a deshidratar las moléculas de sacarosa y también empiezan a polimerizarse. Después, cuando incrementamos la temperatura y el tiempo, ¿verdad? Se acelera la deshidratación y se produce caramelano, que son 2 sacarosas menos 4 moléculas de agua. Posteriormente se sintetiza el carameleno, que es una sustancia oscura y amarga, y que son 3 moléculas de azúcar menos 8 de agua. Y finalmente la caramelina o humina, ya cuando nosotros si se fijan, cuando los que han hecho caramelo, entre más tiempo y temperatura se aplique, más se polimerizan los compuestos y más oscuro es el color del caramelo y más amargo también. Al final se generan compuestos de alto peso molecular que tienen generalmente sabores amargos. Entonces, estos serían algunos de los compuestos que dan sabor, ¿verdad? Y color, sobre todo sabor, que se generan en la caramelización en condiciones anhidras o sin agua. La caramelización de jarabes en medio acuoso es otra cosa, ¿verdad? De la que se utiliza para la producción de jarabes a nivel industrial, para dar color y sabor a los alimentos. En este caso, se calienta una solución acuosa de un azúcar que nosotros vamos a seleccionar, generalmente sacarosa, pero también se puede usar fructosa, glucosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa, jarabe de maltosa, melazas, etcétera, ¿verdad? Y se va a utilizar un ácido o una base, dependiendo de las características que queremos del producto. Y las sales que se pueden utilizar, pues son sales de amonio, carbonato de sodio, bicarbonato, fosfatos, sulfatos, sulfitos, bisulfitos. Claro que todo ese es grado alimenticio, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la combinación de reactivos que utilicemos, vamos a obtener principalmente 4 clases de caramelo. Lo que decíamos ahorita, el color caramelo es el más utilizado en la industria de los alimentos. 90% del total de los colorantes son el color y sabor caramelo, ¿verdad? Y los principales son 4. El caramelo clase 1, también conocido como caramelo simple o cáustico. El caramelo 2, clase 2, o cáustico de sulfito. El 3 es caramelo amónico y el 4 caramelo sulfito de amoníaco. Los dos últimos, el 3 y el 4, son tóxicos cuando se utilizan por arriba de los límites permitidos. Cuando lleven toxicología, a lo mejor ahí van a ver algo sobre la reacción de Maillard, todos los productos que se generan y también este tipo de aditivos, ¿verdad? Si les interesa conocer un poquito más de estos compuestos, pueden irse a la sección de toxicología de alimentos en los libros que yo les pasé de el Fenema y el Baduy también traen. Entonces, son muy utilizados, si se fijan. Ahora, ¿cuál de los 4 vamos a utilizar? Depende de las características del caramelo y del producto. Si yo quiero, si lo voy a utilizar para un alimento que tiene un pH ácido, tendré que usar un caramelo con un pH ácido, ¿verdad? Para que no se neutralice, para que mantenga la funcionalidad del caramelo. Se pueden utilizar en muchos alimentos, en bebidas, en refrescos, en todo lo de panificación. Cualquier color que nosotros vemos de estos colores entre el amarillo y el oscuro, el negro,
podrían tener caramelo. ¿Para qué se adiciona? Por ejemplo, podrían decir ustedes, si ya se presenta la reacción de Maillard, que da color, olor y sabor, pues para obtener una calidad constante, ¿verdad? Para a lo mejor en alguna ocasión la reacción de Maillard va a ser más, no tan intensa, o a lo mejor puede ser más intensa. Entonces, para homogenizar la calidad o para que siempre tengamos el mismo color en el producto, se puede utilizar. O, por ejemplo, en el caso de los jamoncillos podría utilizarse, aunque se puede hacer mejor, variar los factores de tal modo que se promueva más la reacción de Maillard y que se favorezca la reacción de Maillard, ¿verdad?, en forma natural. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes clases de caramelo y en qué alimentos se utilizan. El caramelo simple, caramelo cáustico, también se le conoce caramelo para licores y se utiliza en whiskies, por ejemplo, entre otras bebidas. ¿Cómo se obtiene? Calentando el carbohidrato sin iones amonio ni sulfito, y se puede utilizar un ácido o una base. Fíjense cómo al cambiar o la combinación de reactivos va a llevar a obtener ciertas características en el caramelo. Tenemos el caramelo cáustico de sulfito, que tiene un color café rojizo, ligeramente, bueno, las partículas coloidales, porque son de tamaño coloidal, ¿verdad?, tienen una carga ligeramente negativa y el pH en solución es de 3 a 4. Se utiliza en cervezas, por ejemplo, para dar color en cervezas y en otras bebidas alcohólicas, y se obtiene calentando el carbohidrato con iones sulfito, pero sin iones amonio. Y siempre el pH puede ser ácido o básico, ¿verdad? Y estos dos, fíjense, los más tóxicos son los que más se utilizan. En el caso del caramelo amónico, así se les conoce, ¿verdad?, porque se utilizan sales de amonio para su producción. En este caso, el caramelo amónico, también caramelo de panadería, caramelo de confitería, caramelo de cerveza, tiene un color café rojizo, y el pH en solución de 4.2 a 4.8. Se utiliza, ¿cómo se obtiene? Calentando el carbohidrato con iones amonio, pero sin iones sulfito, con un ácido o base. Se utilizan muchos productos, estos son algunos de los muchos en los que se usan, ¿verdad? En productos de panadería, en jarabes, en pudines, en cervezas, salsas, productos de confitería, helados, postres, sopas instantáneas, productos cárnicos. Si se fijan, todos estos tienen en común esos colores, ¿verdad? Como café, tienden al color café o cremita, ¿verdad? Y finalmente el 4, que es el más crítico, ¿verdad?, porque se utilizan tanto sulfito como amonio para su preparación. Tiene un pH entre 2 y 4.5, lo que lo hace ideal para alimentos de pHs ácidos, como por ejemplo refrescos de cola, Coca-Colas, Pepsi, todos estos que tienen colores oscuros, otras bebidas acidificadas, ¿verdad?, productos de panadería, jarabes, dulces, alimentos para mascotas, condimentos, etcétera. Entonces, por eso, estos son algunos de los muchos ejemplos que hay de alimentos donde se utilizan. Si ustedes leen, por ejemplo, algunas etiquetas, galletas, sabor a nuez, algunos alimentos, viene caramelo 3 y 4, caramelo 4. Entonces se utiliza como colorante principalmente, ¿verdad?, más que como saborizante. El problema con el caramelo 3 y 4 es que el hecho de utilizar el amoníaco, sales de amoníaco, hace que se produzcan derivados de la piracina e imidazol que tienen cierta toxicidad. Lo vamos a ver que estos en forma natural se producen en las reacciones de oscurecimiento. Entonces, bueno, entre otras, tienen efectos en el sistema inmunológico y también causan deficiencia de vitamina 6. Y la ingesta diaria recomendada es de 200 miligramos por kilogramo de peso, y en la Unión Europea está prohibido en alimentos como el pan. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué? Pues porque precisamente ya en el pan, por las reacciones de Maillard, ya se generan estos productos, y adicionarlo, pues, incrementa la cantidad de estos compuestos, ¿verdad? Entonces, los caramelos 3 y 4 lo pueden ver mejor, bueno, todos los efectos que tienen, ¿verdad?, sobre la salud, y en otros alimentos en los que se presentan o en los que se utiliza para su producción, en los libros de toxicología de alimentos o en los capítulos de toxicología de alimentos de los libros que yo les pasé. Aquí, en cuanto al color, tenemos, ¿se acuerdan que al principio veíamos qué le sucedía a los monosacáridos cuando estaban a pHs alcalinos y a pHs ácidos?
Bueno, es precisamente todas esas reacciones que veíamos al principio, ¿verdad? Se generan o se dan reacciones de enolización, epimerización, isomerización, y en el caso de lo que podemos destacar es que en medio ácido predominan reacciones de deshidratación y ciclación y se genera hidroximetilfurfural, ¿verdad? Que al final se polimeriza consigo mismo con otras moléculas y da melanoidinas, que son las que generan el color. O en medio alcalino se dan fragmentaciones y se generan, bueno, de los carbohidratos, ¿verdad? Y se generan compuestos de bajo peso molecular como aldehídos, ácidos, que también se condensan, se polimerizan y al final generan una serie de compuestos muy complejos. Vamos a ver algunos aquí, que se les da el nombre de melanoidinas. Recuerden que el término melanoidinas engloba a todos esos compuestos de alto peso molecular y que comparten otras características que dan colores, esos colores, como podemos ver acá en los vasos de precipitado, ¿verdad? Entre el amarillo y todas las tonalidades, entre el amarillo y el negro, ¿verdad? O el café. Por ejemplo, este esquema viene en el libro de Baduy, es el mecanismo de reacción, bueno, lo que pasaría en la producción de jarabes en medio ácido, ¿verdad? La caramelización de jarabes en medio ácido. Partimos de glucosa, se dan reacciones de isomerización, deshidratación, ciclación y al final reacciones de condensación o polimerización y terminan en colores o en compuestos de alto peso molecular, que aquí no están todos los que se generan, ¿verdad? Ni las condiciones también, porque si nosotros calentamos la misma solución de glucosa, la cambiamos de pH, de temperatura, va a ser otra serie de compuestos los que se generen. Entonces, por eso es que son tan complejas. De hecho, las reacciones de oscurecimiento, no está todo dicho en estas reacciones, se sigue haciendo investigación y se sigue descubriendo cosas, y sobre todo ahora muy enfocado a la toxicología, ¿verdad? O de todos esos compuestos que se forman, el impacto que tienen también en la salud, porque no todos son muy buenos. En cuanto al sabor y olor, son muy parecidos, como decía el video, a muchos de los compuestos que se forman aquí se parecen a los que se forman en la reacción de Maillard. Los compuestos que dan sabor y olor tienen como característica que son de bajo peso molecular, ¿verdad? Entre ellos hay ácidos, aldehídos, cetonas, ésteres, furanos, furanonas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, se conocen algunos que incluso se sintetizan para dar esos aromas en otros alimentos. Por ejemplo, el 2,5-dimetilpiracina y la trimetilpiracina contribuyen al aroma típico de las papas fritas y los cacahuates, ¿verdad? O el maltol, isomaltol, etilmaltol, al aroma del pan recién horneado. Entonces, si se fijan, pues estas son las moléculas en general, algunas de las muchas que hay, que contribuyen a esos aromas específicos o sabores específicos en los alimentos. Este es en el caso de las reacciones de caramelización, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir? Son reacciones que generan compuestos que dan color, olor y sabor, que se requieren, los azúcares pueden ser reductores o no reductores. Es esencial que haya temperaturas elevadas, a más de 120, 160, ¿verdad? Y que no haya grupos amino, porque si no, pues ya serían reacciones de Maillard, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con la reacción de oscurecimiento de Maillard o reacción del aminoazúcar. Bueno, esta reacción es muy común en los alimentos. Se inicia por la condensación, ¿verdad? O la unión de los grupos carbonilo provenientes principalmente de azúcares reductores, pero también pueden aportar los polifenoles, el ácido ascórbico, ácidos urónicos, productos de oxidación de lípidos, también podrían aportar grupos carbonilo, ¿verdad? Que van a entrar en la reacción de Maillard. Y otro factor esencial es que haya grupos aminas primarias disponibles. Entonces, las aminas, ¿de dónde van a venir estos grupos amina? De los aminoácidos, de péptidos que puedan estar en el alimento, de los grupos laterales de las proteínas. Acuérdense que hay aminoácidos que son básicos y que tienen grupos amino extra, aparte del que está formando
el enlace peptídico, ¿verdad? Los grupos amino que forman el enlace peptídico no están disponibles para la reacción de Maillard, a menos que la proteína se hidrolice, ¿verdad? Entonces, realmente, si una proteína participa, es con los grupos amino extra que tiene, o los de las cadenas laterales. Entonces, también si hay amoníaco, pues podría participar. Entonces, es con lo que se inicia la reacción de Maillard, con grupos carbonilo, la unión de grupos carbonilo con grupos amina disponible, ¿verdad? Acuérdense que el grupo carbonilo es muy reactivo porque el carbono tiene una carga parcial positiva, el oxígeno una carga parcial negativa. El grupo amina pues tiene un par de electrones que fácilmente pueden adicionarse o se da un ataque nucleofílico, ¿verdad? Y se adicionan y de ahí se desencadenan las reacciones de oscurecimiento de Maillard. La reacción de Maillard genera compuestos, como hemos estado diciendo, que dan color, llamados melanoidinas, sabor y olor, principalmente aldehídos, cetonas, ésteres de bajo peso molecular, ¿verdad? Y compuestos que son tóxicos, como la acrilamida, por ejemplo, o las aminas heterocíclicas en el caso de las carnes, y entre otros, ¿verdad? Yo les pasé un libro donde habla sobre los productos que se generan, los productos tóxicos que se generan durante las reacciones de oscurecimiento. Ahí pueden ver más si les interesa este tema, ¿verdad? También es un problema esto, que se ha buscado alternativas al tratamiento térmico. La mayoría de los métodos de conservación y de procesamiento utilizan el calor como principal método para conservarlos, ¿verdad? Para eliminar patógenos, pero acuérdense que el calor, las altas temperaturas, como ya hemos estado viendo aquí, no solamente van a impactar en los microorganismos patógenos y en los que estén, sino también en todo lo demás, en los compuestos del alimento, y sobre todo van a detonar o promover que se presenten algunas reacciones a lo mejor, y muchas de esas pues no van a ser deseables en los alimentos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues alternativas no térmicas. Se ha estado estudiando muchas tecnologías no térmicas, ultrasonido, altas presiones, no sé, pulsos eléctricos, muchas alternativas no térmicas o combinaciones, ¿verdad? Entre las no térmicas y las térmicas, de tal modo que si se va a aplicar calor no sea por tanto tiempo ni a temperaturas tan elevadas, para lograr el mismo grado de seguridad en el alimento. Pero bueno, entonces muchas de esas son muy caras, o no ofrecen las mismas ventajas que tienen las térmicas, por eso es que no hay un uso generalizado de este tipo de tecnologías, ¿verdad? Porque son muy caras y eso pues obviamente que incrementa el costo de producción y sobre todo de los productos, ¿verdad? Entonces, por eso es que, pero no solamente las tecnologías, también si conocemos las reacciones de oscurecimiento, qué factores las promueven, pues también podemos ver, por ejemplo, el pH, decíamos, si el pH alcalino promueve la reacción de Maillard y yo quiero evitarla, pues si el producto me lo permite, tratar de acidificarlo, ¿verdad? O tratar de llevarlo a un pH fuera del que favorece a la reacción de Maillard. O vamos a ver aquí qué factores. Entonces, no necesariamente hay que cambiar de método de conservación. También podemos, o por ejemplo, en el caso del huevo, que decíamos, bueno, con una reacción de oxidación de la glucosa, se puede evitar que esté disponible para reacciones de oscurecimiento. Entonces, como esos ejemplos hay muchos, no necesariamente tenemos que aplicar altas presiones para procesar o algo así. También podemos conocer la reacción y ver qué factores podemos moverlos, ¿verdad? Para que no se dé, si es que nos interesa eso, ¿verdad? Ahora, igual y nos interesa promover la reacción, pues también, conocer qué factores la favorecen, pues va a ser bueno. Las reacciones de oscurecimiento de Maillard se presentan, como decíamos, principalmente durante el tratamiento térmico, al igual que la caramelización, ¿verdad? En el horneado, el freído, rostizado. Si se fijan en esta y en la anterior, lo que tienen en común, bueno, el anterior no, porque sí se requiere en el caso de la caramelización en jarabes, sí lleva agua, ¿verdad? Sí es en un medio acuoso, pero en el caso de la de Maillard, tiene que ser en un medio anhidro o seco. Si se fijan, observamos esos colores cuando rostizamos a la plancha, horneado, es decir, en seco. Incluso, fíjense, ahorita vamos a verlo más adelante por qué el agua no inhibe la reacción de Maillard.
Si un pedazo de carne, por ejemplo, nosotros lo hacemos a la plancha o a las brasas y lo hacemos en agua, los compuestos que se generan van a ser muy diferentes. Acuérdense que en agua lo más que puede alcanzar la temperatura que más se logra, pues será la de 100 grados en dado caso a nivel del mar o menos. Entonces, de cuando es en seco, horneado, donde no hay agua, si se fijan cómo se promueve la reacción de oscurecimiento, o incluso cuando estamos haciendo pan, quien ha hecho pasteles y pan, cuando nos asomamos, abrimos el horno y vemos que todavía la superficie brilla, decimos, es que todavía está húmedo. Conforme se va deshidratando la superficie, también se va tornando más oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque los pHs intermedios favorecen la reacción de Maillard. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, la reacción de Maillard no. Cuando hay un exceso de humedad, entonces principalmente lo vamos a ver en tratamiento térmico, en seco, en horneado. Durante el almacenamiento a temperatura ambiente por tiempos prolongados. En los alimentos horneados, en galletas, panes, incluso muchas veces nosotros ponemos sobre la superficie del pan un poco de huevo. Con el huevo nosotros estamos adicionando proteínas, ¿verdad? Para que la reacción de Maillard se dé mejor. O, por ejemplo, azúcar para que se dé una caramelización o de Maillard. Al momento y quede una costra más dorada o más café. Todos los productos de panificación, la de Maillard se presenta. En los postres a base de leche, por ejemplo, algunos de los chocolates, ¿verdad? Los caramelos, el jamoncillo, no sé si alguno de ustedes ha hecho jamoncillo. Si nosotros, por ejemplo, calentamos leche con azúcar y empezamos a calentar, vamos a ver que poco a poco, si nosotros calentamos solamente que tiene lactosa y tiene lisina, y ambos, la lactosa es un azúcar reductor, la lisina es va a empezar a generar ese color cafecito, pero nada más con eso nosotros no vamos a lograr un color café como el de los jamoncillos. Entonces tenemos que agregar azúcar, tal vez, y se va a dar reacción. Con esas temperaturas se puede dar reacción de Maillard, caramelización, pero si nosotros queremos que todavía sea más intenso, podríamos agregar un poquito de bicarbonato en dado caso, ¿verdad? Como decía ahorita el video. ¿Para qué? Para promover, para hacer que el pH sea un poquito más alcalino y promueva la reacción de Maillard. Entonces, depende de lo que queremos, ¿verdad? Vamos a ir adicionando o dando las condiciones para que se favorezca la reacción de Maillard y que el color café sea más intenso. Ahora, si queremos rápido obtener un color café sin tanto calentamiento ni nada, podríamos usar un color en caramelo, ¿verdad? O un colorante, pues, que podamos adicionar. Entonces, dependiendo de las características, ¿verdad?, del producto, pues podemos o no promover que se favorezca la reacción. Entonces, en el caso de los alimentos horneados, en los dulces de leche, en la carne asada, la rostizada, en la salsa de soya, en todos los torrefactos o tostados. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita de la cerveza, la malta cuando se tuesta, el café, donde el café se tenía sin nada y a otro que se había tostado con azúcar y cómo se podía observar que se generaban colores que hacían más oscuro el café, ¿verdad? Entonces, y dan sabores también amargos, porque acuérdense que los compuestos no solamente dan color, también olor y sabor. Es indeseable en leches evaporadas y azucaradas. Queremos cierta reacción de Maillard, pero no muy intensa, de tal modo que se vea café, a lo mejor que no va a aparecer leche evaporada o leche condensada, sino una cajeta a lo mejor. Alimentos deshidratados y almacenados por mucho tiempo. En el caso de las frutas y las verduras, los concentrados, vamos a ver que estas también pueden presentar
De hecho, en los jugos de fruta y verdura, la vitamina C se degrada a través de una de las vías o rutas de la reacción de Maillard, que es la degradación de Strecker. En las papas fritas, por ejemplo, si recuerdan en una de las clases, comentábamos que las papas no deben almacenarse en refrigeración porque se promueve la hidrólisis del almidón y la formación de azúcares reductores, y al momento los productos de oxidación de lípidos que podría haber van a hacer que el color sea muy intenso, que parezca que se quemaron, ¿verdad? O que sepan incluso hasta amargas. Entonces, si se fijan la reacción, generalmente la asociamos con características positivas, el aroma, el sabor a pan, los colores de los jamoncillos, pero también pueden tener efectos negativos la misma reacción. Tenemos, ¿verdad? Es una reacción, son muchas reacciones muy complejas y que incluso ya se conocen ciertos compuestos que se sabe que dan o abonan más a ciertas características que al sabor a cacahuate tostado o a aroma a pan recién horneado, pero dependiendo de las condiciones, pues pueden cambiar los productos que se generen. En general, podemos observar 3 etapas o esas reacciones se clasifican. En 3 etapas es suficiente. En la etapa inicial, aunque ya inició la reacción, no se generan compuestos que den color, olor ni sabor, pero ya inicia la reacción, ¿verdad? La primera etapa ninguno de esto, ni color, ni olor, ni sabor. En la etapa intermedia se degradan o se descomponen los productos de la etapa inicial, cómo se forman, y aquí sí empiezan a aparecer los primeros compuestos que dan aroma y sabor, pero el color todavía no, ¿verdad? Es como cuando hacemos pan, o quienes han hecho horneado algún pastel, primero, al principio no detectamos nada. Después, cuando ya se está cociendo el pastel, lo primero que detectamos es aroma. Empezamos a oler, empezamos pues a detectar que hay aroma, ¿verdad? A pan o que se está horneando, pero si nos asomamos o abrimos el horno, todavía el color no es muy intenso, no es dorado como lo conocemos, apenas se torna un poquito amarillo y al final ya desaparece, si se fijan, se seca la superficie y empiezan a aparecer el color, y el aroma y el sabor, claro, van a ser cada vez más intensos, ¿verdad? Pero sobre todo el color es en la última etapa se desarrolla el color, porque se debe a compuestos polimerizados, que se polimerizaron gracias se polimerizan los productos de las etapas intermedias principalmente. Entonces vamos a ver que la primera reacción inicia con una condensación o unión del azúcar reductor con el grupo amino. Por eso decíamos que los azúcares reductores, si no hay azúcares reductores, no hay reacción de Maillard. Podrá haber caramelización, pero Maillard no. Entonces, aquí este es otro esquema donde condensa todas estas reacciones, ¿verdad? Los principales reactivos y productos de cada etapa. Y aquí vamos a iniciar con la primera reacción, que sería la reacción de condensación del azúcar reductor con el grupo amino. Entonces, ¿por qué necesitábamos aquí el azúcar reductor? Aquí está el aldehído del azúcar reductor libre. Acuérdense que aquí tenemos un grupo carbonilo y se va a dar una adición nucleofílica del grupo amino. Acuérdense que el grupo amino tiene un par de electrones sin compartir. Me voy a pasar a la siguiente nada más para ver cómo se da. Miren, aquí el grupo carbonilo acuérdense que tiene una carga parcial negativa, una carga parcial positiva, se da una adición nucleofílica que es reversible y se forma el hemiaminal, que es un compuesto de transición, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el hemiaminal, que es un compuesto de transición, se pierde una molécula de agua y se forma la base de Schiff, que es una imina, la cual se cicla. ¿Qué se obtiene de esta condensación? Prácticamente el azúcar
el azúcar, y en el carbono anomérico, el OH del carbono anomérico se pierde y se une el grupo amino. Entonces, si el azúcar del que se parte es una aldosa, el producto se le conoce como aldosamina, y si es una cetosa, se conoce como cetosamina. Como las aldosas son más abundantes, pues prácticamente obtenemos aldosaminas, principalmente. No sé si hasta aquí, bueno, antes de eso, por ejemplo, aquí miren, y tenemos un aminoácido, la glicina, entonces obtenemos en esta primera etapa de condensación, se unen de forma glucosilglicina, que es una aldosamina, o la fructosa se puede unir con la glicina y sería fructosilglicina. En el carbono anomérico queda, ¿verdad? O ácidos, o los grupos amino de las proteínas. Entonces se une, en la primera etapa se une el azúcar reductor con el grupo amino y se obtienen aldosaminas o cetosaminas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, maestra. Sí, de todos modos, cuando ustedes ya lo repasen, ya va a quedar un poquito ya, que a lo mejor es mucha información así, ¿verdad? De un solo golpe, pero ya cuando ustedes lo vayan leyendo, vean el capítulo de carbohidratos, ya va a quedar más claro. También otra cosa, en el examen no vienen los mecanismos de reacción, ¿verdad? O sea, no es necesario que se aprendan nada de eso. Simplemente las principales características de cada reacción, ¿verdad? O sea, lo que decíamos ahorita, es importante diferenciar entre la caramelización y la de Maillard. ¿Qué reactivos intervienen en una caramelización? ¿Qué reactivos participan en la de Maillard? Entonces, o cuál es la diferencia entre estas y un oscurecimiento enzimático. O sea, la información más importante de cada una de estas. Entonces, bueno, estos compuestos que se generan en la primera reacción, que sería la condensación del azúcar con el grupo amino, grupos amino, que generalmente son aminoácidos, ¿verdad? El grupo el ácido carboxílico de los aminoácidos que se unen aquí hace que las moléculas sean muy inestables. Por lo tanto, que se le conoce como transposición de los productos de condensación o rearreglo de Amadori o de Haynes, que prácticamente son isomerizaciones. Aquí tenemos una aldosamina, ¿verdad? Una serie de reacciones, entonces realiza en la correspondiente cetosamina. Y, por ejemplo, en el caso, si nosotros iniciamos como una aldosamina, a esto se le conoce como rearreglo de Amadori. O sea, se dan reacciones de enolización. Finalmente, obtenemos una cetosamina. Y a esa cetosamina se le conoce como producto de Amadori. O en el caso de las de la transposición o rearreglo de Haynes, partimos de una cetosamina y se convierte en glucosamina. Esa glucosamina pues se le conoce como producto de Haynes. Esto es medio complejo, ¿verdad? Esto es importante, pero finalmente todo termina en cetosamina. ¿Por qué? Porque en un medio donde a lo mejor hay aminoácidos libres, los productos de Haynes vuelven a reaccionar con los grupos amino libres. Acuérdense que aquí tendría un par de electrones que se da una adición nucleofílica y por una isomerización termina en un producto de Amadori o cetosamina. Entonces, en pocas palabras, de la primera etapa de la unión del azúcar reductor con el grupo amino y su posterior isomerización, se da como un balance la obtención de cetosaminas. Sí, o sea, por eso es que en la siguiente etapa dice descomposición de las cetosaminas, ¿verdad? Entonces, las cetosaminas que se generan en esta primera etapa no dan donde se sabores. Glucosilalanina, que por una isomerización de Amadori en una fructosilalanina, ¿verdad? Sería, y aquí al revés, la fructosa se une con la alanina y da una cetosamina. Y la transposición de Haynes se convierte en una aldosamina. Yo aquí les puse estos notas.
para que veamos lo compleja que es la reacción. Por ejemplo, no solamente se queda en esto, ¿verdad? También la función amino secundaria de los productos de Amadori o de Heinz puede reaccionar con una segunda molécula de azúcar para dar productos diglicosilados. O, por ejemplo, el ácido carboxílico de los productos de Amadori o de Heinz pueden ser atacados nucleofílicamente por un grupo amino procedente de otro aminoácido o de una cadena lateral de proteínas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es muy, muy compleja. Estamos hablando de muchos mecanismos de reacción y pues muchos productos que se forman. Más adelante vamos a ver, o en el laboratorio también se checa, cuando se calienta, por ejemplo, glucosa con un aminoácido, con valina. Si lo calentamos a 100 grados, da ciertos productos, y si esa misma mezcla se calienta a 180, da otros productos que generan otros aromas y sabores. Entonces, pues realmente, y eso nada más estamos hablando de glucosa y valina, por ejemplo, ¿verdad? De un azúcar reductor y un aminoácido. Ahora imagínense esas reacciones ya en un alimento como tal, pues sí son muy complejas, ¿verdad? Entonces, bueno, en la segunda etapa sería, vamos a verlo hasta bueno, ahorita lo terminamos. En la segunda etapa o la etapa intermedia es la descomposición de las cetosaminas. Esas cetosaminas, acuérdense que se producen en la primera etapa, ¿verdad? Estas cetosaminas, por reacciones muy diversas, se descomponen. Enolizaciones, deshidrataciones, oxidaciones, ahorita lo vamos a checar, pero hablamos de principalmente 3 mecanismos por los que se descomponen las cetosaminas y producen compuestos que dan aroma y sabor. Sería la deshidratación de las cetosaminas y se forman compuestos bicarbonilo muy reactivos, por la degradación de Strecker o degradación de aminoácidos y por fragmentación de las cetosaminas por retroaldolización. Vamos a empezar con la primera, ¿verdad? La deshidratación. Bueno, las cetosaminas, aquí tenemos un compuesto de Amadori, una cetosamina. Dependiendo del pH, sufre deshidrataciones y se generan al final de estas compuestos dicarbonilo, alfa dicarbonilo o alfa dicetona, ¿verdad? Si el pH es bajo, se da una enolización 1,2, aquí tenemos, y si el pH es alto, se da una enolización 1,3. Bueno, aquí sufre una serie de reacciones. El caso es que de esta etapa lo que se obtiene son compuestos que tienen 2 grupos carbonilo en la misma molécula. Por ejemplo, que sería la desoxiglicosona, o las reductonas, por ejemplo. Una reductona, aquí lo tenemos, es un enodiol, que tiene un grupo carbonilo unido a uno de los carbonos que forman la doble ligadura. Lo que podemos observar aquí es que estos compuestos bicarbonilo o alfa-discetona son muy reactivos y son los que entran a la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, aquí, hasta aquí nada más llega esta reacción, aunque lo puse hasta acá, hasta el final, pero nada más llega hasta aquí, hasta la formación de los compuestos con 2 grupos carbonilo. Todo esto ya es de las últimas etapas donde se generan las melanoidinas, ¿verdad? Aquí todavía siguen una serie de reacciones para llegar al final, que serían las melanoidinas. Entonces, nada más es hasta aquí, hasta la formación de los compuestos bicarbonilo. Eso viene un poquito más explicado acá. Nos vamos a pasar, ahí lo van a ver ustedes. Aquí este es otro que viene en el libro de Baduy. Si se fijan, como aquí tenemos la cetosamina, dependiendo del pH se va a descomponer y va a generar compuestos dicarbonilo. Estos compuestos dicarbonilo pasan a la degradación de Strecker o degradación de aminoácidos. Este es muy importante porque aquí se generan compuestos de bajo peso molecular que dan esos aromas específicos y que se pueden, permiten a nivel industrial sintetizar ciertos saborizantes y compuestos que dan aroma. En este caso, las alfa-discetonas o las dicarbonilo, los compuestos dicarbonilo, van a reaccionar con aminoácidos. Aquí tenemos un aminoácido que va a tener un par de electrones, se da una adición nucleofílica y obtenemos un iminoácido que por ciertas reacciones sufre descarboxilación, hidrólisis, y al final el balance de esto sería, o de la degradación de Strecker, o degradación de los aminoácidos, se va a obtener CO2, el aldehído,
y amoníaco, ¿verdad? Eso sería. También alfa-aminocetonas que más adelante se pueden condensar y generar piracinas que son tóxicas. Entonces aquí sí se fijan por qué se llama degradación de aminoácidos, porque partimos de un aminoácido y terminamos en un aldehído que va a dar aroma y sabor, ¿verdad? Pero se pierde el aminoácido. Lo crítico, por eso se dice que esta reacción tiene un impacto negativo en el valor nutricional, porque puede ser que los aminoácidos esenciales pueden reaccionar y pues ya no van a estar disponibles, ¿verdad? Ya se convierten en todo menos aminoácido, por ejemplo, en aldehídos. Entonces, estos aldehídos son los que contribuyen, dependiendo de dónde proceden, pues van a ser muy diferentes y van a dar aromas y sabores diferentes. Entonces aquí, el balance de esta reacción, pues sería, se obtiene CO2, el aldehído y el amoníaco. En este caso, los aldehídos, lo que decíamos, ¿verdad? También se les conoce como aldehídos de Strecker, que son los que contribuyen a los aromas y sabores en los alimentos que sufren este tipo de reacciones. Y también, dependiendo de la naturaleza del aminoácido, pues se van a obtener diferentes aldehídos volátiles, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, si por ejemplo calentamos glucosa con leucina, da a 100 grados sabor y olor a chocolate dulce, pero a 180 a queso quemado. Otros que se pueden obtener es aroma a pan de centeno, a chocolate, a caramelo. También se pueden obtener mezclas a nivel industrial. Se utiliza esta reacción para generar compuestos que dan aromas o mezclas de compuestos que dan aromas o imitan los aromas a maple, a chocolate, a café, a té, a miel, a champiñones, a pan. Por eso es que es posible, claro que hay otras reacciones, ¿verdad? Por eso es que es posible obtener, no sé, un yogur con aroma y sabor a café sin que tenga café, ¿verdad? O un té que tenga todo menos té. Claro que por ley tiene que cumplir con ciertos requisitos que ustedes van a ver en las materias de legislación sanitaria, de análisis de alimentos, de inocuidad, cómo se tiene que cumplir con las reglas, ¿verdad? Pero técnicamente podemos elaborar una mermelada que no sea mermelada, o sea, una mermelada que tenga olor, color y sabor a fresa sin que tenga ni un gramo de fresas, ¿verdad? Pero aunque es posible técnicamente, no se debe hacer porque pues estaríamos engañando, de hecho, ¿verdad? A los consumidores. A nadie nos gustaría, y menos si vamos a vender algo a precio de mermelada, y no es todo menos mermelada, ¿verdad? Entonces, por eso los cereales para desayuno, muchos a lo mejor no tienen ni miel, ¿verdad? O tienen lo mínimo para cumplir con el requisito. Depende de lo que diga la etiqueta. Si dice sabor a miel, pues no hay necesidad de ponerle miel. Pero si dice con miel, bueno, y si dice con miel de abeja, pues tendrá que ser miel de abeja, ¿verdad? Entonces ahí pues la etiqueta dice mucho, aunque también induce mucho al engaño, porque si nosotros en la caja vemos miel con letras grandes, ¿verdad? Miel de abeja, aunque abajo diga con sabor a miel de abeja, ¿verdad? Lo que vemos primero es una abeja, la miel y todo, pues pensamos, no nos ponemos a leer la mayoría de los consumidores las etiquetas. Por eso es que también nosotros como consumidores pues tenemos... no la principal responsabilidad es del productor, de quien nos vende esos productos, pero también nosotros podríamos contribuir, bueno, si esto no es miel ni nada, pues no, yo no voy a comprar esto, a lo mejor, ¿verdad? Podría ser. También el precio, ¿verdad? Nos indica qué tan miel tiene, qué tanta miel de abeja tiene o qué tan alejado está el producto. Entonces, bueno, a lo que vamos es que, por ejemplo, estos productos con miel de maple o jarabe de maple, si se fijan, las letras grandotas dicen jarabe de maple, aunque después pongan un asterisco y diga sabor a maple o parecido al maple o análogo de maple o X, ¿verdad? Pero cualquiera pues lo toma y dice, no, pues si sabe, huele y todo a maple, pues y sabe y mucho más barato que el maple, pues lo consumimos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita está tan desarrollada el área de alimentos o el área de ciencia y tecnología de alimentos que podemos obtener sabores muy variados y no tener como tal el alimento. Podemos obtener papitas con sabor a hamburguesa, a carne asada, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Siempre y cuando lo permite el alimento. Entonces, una de las muchas métodos para obtener
a nivel industrial saborizantes sintéticos, pues es la degradación de Strecker. También si les interesa conocer un poquito más sobre la degradación de Strecker, ahí viene en el capítulo de saborizantes, de sabor del libro. Nosotros nos vamos rápido porque no es nuestro objetivo detenernos en la degradación de Strecker, ¿verdad? Nada más la mencionamos para saber que existe y que es muy importante y se puede utilizar, ¿verdad? Bueno, en el caso de los aminoácidos que tienen azufre, como la cisteína o cualquier compuesto que tenga azufre, tienen la capacidad de detener la reacción de oscurecimiento, tanto la de Maillard como las de oscurecimiento enzimático. ¿Por qué? Porque también el azufre va a tener pares de electrones sin compartir, ¿verdad? Que pueden unirse al grupo carbonilo, pero los compuestos que se obtienen son muy estables, entonces ya no, es una forma, los sulfitos se utilizan para detener las reacciones de oscurecimiento. Entonces, después lo vamos a ver en este mismo tema más adelante. Y también tienen la peculiaridad, ¿verdad?, de generar compuestos que tienen aromas fuertes, como tiazol, tiazolina, tiofenos, etcétera, ¿verdad? Otra cosa, aquí aparece el primer compuesto tóxico, ¿verdad? Los alfa-aminocetonas se pueden condensar. ¿De dónde vienen las alfa-aminocetonas? De acá. Aquí, en la degradación de Strecker, aquí tenemos una alfa-aminocetona. Estas se pueden condensar entre ellas y producir, entre otras cosas, piracina. La piracina es un compuesto que contribuye bastante al aroma a tostado en muchos alimentos torrefactos o tostados como las carnes, pescados, cacahuates, café, etcétera. Pero las piracinas, principalmente si se forman en carnes, por ejemplo, o en pescados. En el reino animal está la creatinina, que junto con las piracinas y los aldehídos que se forman, los aldehídos de Strecker, pueden generar aminas heterocíclicas que son cancerígenas. Entonces, aquí están cuáles de la familia de qué, ¿verdad? Imidazoquinolinas, imidazoquinoxalinas, tienen nombres muy, muy complejos. El punto es que por eso en las carnes asadas se recomienda, más adelante vamos a ver cómo los flavonoides o la vitamina E, algunos compuestos que están en el reino vegetal, en los vegetales y frutas frescas, neutralizan o se unen con estos compuestos y ya no dejan ya disminuyen su toxicidad, ¿verdad? Entonces, por eso recomiendan que las carnes asadas, pues de entrada que no sean tan frecuentes por todos los compuestos que se generan, ¿verdad? Entre más oscuro, más tóxico va a ser. Y aparte, si se van a consumir, pues pueden ser con ensaladas, por ejemplo, para medio neutralizar un poco, ¿verdad? Los compuestos tóxicos, o también se han hecho tesis, investigaciones sobre el efecto de los marinados en los productos tóxicos que se generan durante la reacción de Maillard. Por ejemplo, en los marinados se utilizan aceites, se utilizan limones, muchos productos, a lo mejor especias, muchos de esos tienen antioxidantes o tienen compuestos que pueden disminuir o neutralizar o reaccionar con los compuestos tóxicos, con algunos, ¿verdad? Y disminuir la toxicidad de lo que se genera durante las reacciones de oscurecimiento. Entonces, hay artículos, ¿verdad? Artículos, tesis sobre el efecto de los marinados en la toxicidad de las reacciones de oscurecimiento, en el caso de las carnes específicamente. Y esto estamos hablando nada más de la reacción, ¿verdad? Imagínense si esa carne, el animal fue criado con hormonas, se inyectó con fosfatos, bueno, ya son muchas cosas ahí. Entonces hay muchas cosas o muchos factores que podrían comprometer la inocuidad química del alimento, porque ya si hablamos de microorganismos y otras cosas, pues ya ese es otro cuento. Pero aquí en cuanto a lo químico que podría estar presente en el alimento y que lo puede hacer no tan seguro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante cómo la reacción de oscurecimiento y la formación de estos compuestos se puede evitar hasta cierto punto, si lo permite la formulación. La degradación del ácido ascórbico, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la vitamina C, pues, está principalmente en frutas, hortalizas, en el reino vegetal, en el reino animal prácticamente no. Entonces, ese ácido ascórbico se oxida a ácido deshidroascórbico y después, por reacciones, puede generar el ácido 2,3
dicetobulónico. Si se fijan, es un compuesto parecido a los alfa-dicarbonilo, ¿verdad? Que puede entrar a la degradación de Strecker y generar al final, ya no a la degradación de Strecker, ¿no? Sino cuando esta ya continúa en etapas más avanzadas, pues generar melanoidinas y contribuir a la generación de color, olor y sabor en los alimentos. Entonces, si se fijan, el ácido ascórbico no tiene una ruta específica como tal, sino que entra en la degradación de Strecker y ahí se descompone, ¿verdad? Ahora, en el caso de los jugos, por ejemplo, se adiciona vitamina C para compensar las pérdidas de vitamina C, pero también para evitar el oscurecimiento enzimático, para disminuir pH, para evitar el oscurecimiento enzimático, ¿verdad? Pero acuérdense que finalmente, si se degrada a través de la degradación de Strecker, entre los productos hablábamos que se genera CO2, y ese CO2 pues puede hacer que se generar presión en el empaque y pensar que a lo mejor es una mala conservación o crecimiento de microorganismos, pero pues es CO2 que se genera por la degradación de la vitamina C. También tenemos la fragmentación de las cetosaminas por retroaldolización. En este caso, bueno, las cetosaminas y sus derivados pueden sufrir reacciones de fragmentación y generan con moléculas de 1 a 5 átomos, por ejemplo, formaldehído, ácido fórmico, ácido acético, glioxal, gliceraldehído, un montón de cosas, ¿verdad? Y estas moléculas pues son muy reactivas y posteriormente participan en la degradación de Strecker y o en reacciones de deshidratación y oxidación, ¿verdad? Y en condensaciones, al final se generan compuestos de color oscuro. En el caso del glioxal, metilglioxal, diacetilo, también pueden reaccionar con las cadenas laterales de las proteínas. En el caso de la panificación, esto es bueno. ¿Por qué? Porque ayuda a reticular el gluten. Vamos a ver después que el gluten pues son proteínas que forman una red donde queda atrapado el CO2 y después de la cocción contribuyen a las propiedades de textura de los panes. Entonces, si se reticulan, pues es mejor estos compuestos que se forman en la fragmentación de las cetosaminas contribuyen a mejorar las propiedades funcionales del gluten, ¿verdad? Pero bueno, y aquí sigue la reacción, ¿verdad? Miren cómo son complejas, es muy compleja y eso nada más que estamos partiendo de un azúcar con un aminoácido a lo mejor, ¿verdad? Aquí continúan. Aquí yo les puse esto de condensación aldólica y retroaldolización, para ver el mecanismo de reacción. Ustedes lo revisan. Esto es de orgánica, ¿verdad? Nada más lo puse para recordarles un poquito. A lo mejor ya lo vieron, de hecho, ustedes. De hecho, los que pongo como ejemplos, pues son compuestos, acetaldehído, o sea, ni siquiera, ¿verdad? Pero es un ejemplo que pueden revisar ustedes para ver cómo se da los mecanismos, ¿verdad? De la fragmentación por retroaldolización. Y en la tercera etapa, que es la final de la de Maillard, son reacciones de polimerización. ¿Quiénes se polimerizan? Los compuestos que se formaron en la segunda etapa, principalmente, ¿verdad? Porque los de la primera etapa, pues se descomponen en la segunda. Y en la segunda, como vimos, se forma de todo. Compuestos que dan color, olor, sabor. Bueno, color no tanto, ¿verdad? Y muchos de esos se condensan en la tercera etapa con el tiempo y la temperatura y forman compuestos de alto peso molecular, conocidos como melanoidinas, que tienen colores desde el marrón hasta el oscuro negro, ¿verdad? O amarillito, un poco más intenso que el amarillo, ya del café en adelante. Algunos tienen nitrógeno, otros solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos tienen anillos aromáticos y dobles enlaces conjugados y tienen estos grupos, furano, pirrol, indol, carbonilo, carboxilo, amina. Si se fijan, son muy complejos y de peso molecular muy variado. La intensidad del color muchas veces pensamos que es porque un compuesto está más concentrado. Tal vez decimos, no, pues es que tal compuesto, entre más tiempo pase en el horno, se torna más oscuro porque se concentra más el mismo compuesto y no, entre más oscuro nos indica que hay un mayor grado de polimerización y pues también las melanoidinas son tóxicas, ¿verdad? Por eso decimos que entre más oscuro, más quemado esté un alimento, pues es más tóxico. Aunque no sé si han escuchado ustedes que a las personas con diabetes les recomiendan que si van a comer tortillas de harina, las tuesten bien. Uno podría pensar, pues tiene cierta lógica, porque al tostarlas, los azúcares simples
son los que van a reaccionar realmente, ¿verdad? Lo que pueda haber de azúcares simples ahí van a reaccionar para generar esos colores durante el tostado. Y es precisamente con los azúcares simples con los que tienen problema las personas con diabetes, ¿verdad? Entonces tiene cierta lógica, pero ahí, pues, entre más oscura esté la tortilla, pues más compuestos de este tipo tienen y también pues son tóxicos. Se salvan de los azúcares, pero pues se enfrentan con esto, ¿verdad? Con las melanoidinas. Entonces, las reacciones de polimerización se aceleran cuando tienen grupos aminos, ¿verdad? Se detienen utilizando compuestos con azufre, como los sulfitos, o el anhídrido sulfuroso, o aminoácidos azufrados. Y bueno, aquí nada más es ¿por qué el azufre, verdad? Porque el azufre hace las veces del nitrógeno, también tiene pares de electrones sin compartir, pero los compuestos que forma son muy estables y esos ya no siguen las rutas de las reacciones de oscurecimiento. Y aquí viene una tablita donde habla sobre los principales cambios y en qué etapas lo podemos ver. Por ejemplo, producción de color o de coloración, dice, ¿verdad? Se da principalmente en la etapa final. Producción de sabor y olor en la intermedia y en la final. Producción de agua en las 3 etapas. Producción de CO2 en la degradación de Strecker en la intermedia, ¿verdad? Disminución del pH, podría ser también porque acuérdense que se generan, bueno, no, ahí no tanto, ácidos, algunos ácidos. Disminución de la solubilidad al final, cuando se polimerizan, ¿verdad? Los compuestos y sobre todo las proteínas. Pérdida de actividad de vitamina C desde el principio, dice aquí. Pérdida de valor biológico de las proteínas, pues en las 3, ¿verdad? Porque finalmente las proteínas son las que están reaccionando, los aminoácidos. Quelación de metales en la final también, ese es un problema, ¿verdad? Eso es algo malo porque, bueno, más adelante vamos a ver que algunos autores lo manejan como bueno, porque al quelar metales, esos metales no van a estar disponibles para reacciones de oxidación, por ejemplo, en lípidos, pero también la disponibilidad de calcio, por ejemplo, pues disminuye. Desarrollo de toxicidad supuestamente no se conoce, pero sí se conoce, o sea, a lo mejor el autor estaba muy a favor de la reacción de Maillard, pero sí se conocen compuestos, tan se conocen que yo les pasé un libro donde habla sobre los compuestos tóxicos que se generan en las reacciones de oscurecimiento y producción de fluorescencia.